derrame ricas y abundantes bendiciones en este día sobre cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Toda es tuya, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos concede, Señor, de poder hablar tu palabra, Jesús. De poder conversar, Padre, después que tú lo hiciste conmigo y yo contigo, ahora yo lo hago con todos mis hermanos. Y le doy, Señor, de lo que tú me has dado, Padre. Permite que todos puedan recibir, Padre, lo que tú ya me diste, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor, presentamos este tiempo, este momento. Y todo aquel que está del otro lado, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, derrama bendiciones que sobren y abunden sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso
hacerte una invitación en esta noche. Invitación que normalmente te hacen siempre al final de las predicaciones. Pero hoy yo quiero hablar con creyentes, con cristianos y con personas de fe. Y por ende, tú que no conoces al Señor de entrada, te voy a hacer un llamado. ¿Quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador? ¿Lo quieres aceptar para que entiendas esta palabra diferente? Porque si tú no tienes a Dios en tu corazón, y yo te doy esta palabra, déjame decirte que no es lo mismo si la recibes con Dios en tu corazón. Así que ora conmigo ahora y conviértete de corazón. Di en tu corazón: acepto el reto, acepto al Señor en mi corazón y voy a servirle fielmente. Me quiero congregar en una iglesia cristiana. Si no tienes dónde congregarte, llámanos y congrégate aquí en Remanso de Dios. De lo contrario, busca una iglesia cercana y un pastor que te pueda orientar en la Biblia, que te pueda enseñar cada día. Pero recibe este evangelio creyendo desde el principio. Creyendo. Nada será fácil, pero todo será mejor con Dios. Amén. ¿Lo recibiste? Amén. Entonces ahora yo voy a hablar con creyentes, con personas de fe. Quiero hablarte en esta noche de algo que a todos nos atormenta, que nos atemoriza. Y es de cambios. Quiero hablarte de cambios. De esos cambios que muchas veces nos estremecen y nos hacen sentir, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Todos los cambios a todos nos cuestan, sea cual sea el tipo de cambio. Por eso hay etapas en los cambios que hay que manejar. Uno de los cambios más frecuentes en todos los seres humanos es cuando se va a mudar. Cuando se va a mudar de casa. Inmediatamente te vas a mudar a una casa, te bloqueas y dices: me voy a mudar a otro barrio. Es diferente, tengo tanto tiempo en este sitio. Tengo que cambiar todo, de amigos, de universidad, de colegio, dependiendo tu edad, de iglesia muchas veces. Tengo que cambiar de país, dependiendo, tengo que cambiar de provincia. A veces tengo que cambiar hasta el acento porque tengo que adaptarme. Los cambios traen a veces shock, frustración. Traen como no quiero, me cuesta aceptarlo. Pero cuando los cambios vienen dirigidos y de parte de Dios, los cambios hay que trabajarlos. A todos nos cuestan los cambios, a todos. En la Biblia hay un sinnúmero de personas que sufrieron muchos cambios. Imagínate Jesucristo sentado a la diestra del Padre en su trono allá, el Hijo. Y que Dios está buscando, Dios Padre, alguien que venga a terminar una obra. El Señor tiene que decirle: yo iré. Yo iré, para eso estoy aquí. El mismo Dios tuvo que hacer un cambio de su trono, de su gloria, aquí, a esta vida y mundo de pecado. Imagínate tú y yo cuando simplemente nos bloqueamos porque tenemos que mudarnos de ciudad. Tenemos que mudarnos de barrio. Imagínate tú. Pero vamos a hablar de una cosa antes de entrar en la Biblia. Y es de qué produce cualquier tipo de cambio. No en el creyente, en cualquier persona. También pasaba en los hombres de la antigüedad. Son 4 etapas. La primera es que cuando te dan esa noticia de un cambio fuerte, te viene un shock. Y como que te desorientas. Y dices: wow, qué difícil. ¿Cómo voy entonces a vivir esto, a asimilar esto? Esa es una primera etapa y nos pasa a todos. Tú entras en shock. Cuando comenzó esta pandemia, que a todos nos dijeron: tenemos que trancarnos en las casas, todo el mundo entró en shock y se asustó. Y le costó asimilar eso. Muchas veces luego viene la segunda reacción. Nuestra segunda reacción normalmente tiene que ver con un enojo, con una ira, porque todavía no hemos entrado a la tercera etapa. Y como que nos cuesta y nos airamos. Esa es la realidad. Viene un sentimiento emocional a nuestras vidas. Muchas veces lo asimilamos, unas personas más maduras lo asimilan mejor. Los más jóvenes les cuesta adaptarse. Pero todos tenemos que vivir ese shock y luego ese sentimiento emocional que tenemos que trabajar, que normalmente viene frustrado y mostrado por ira. Luego viene la etapa 3. ¿Cuál es esa etapa 3? Bueno, la etapa 3 es que ya ha vivido esto, ya ha vivido este shock, ya ha vivido
esta etapa emocional, entonces debo de llegar a acuerdos de cómo voy a manejar la situación, cómo voy a manejar esta situación. Tengo que llegar a acuerdos, ya sea con el ambiente, ya sea con el jefe, ya sea con los padres en la casa, ya sea con los pastores o líderes, pero tengo que llegar a acuerdos porque tengo que ubicarme en la realidad actual y tengo que entonces hacerlo mejor. Pero luego viene la cuarta etapa. ¿Cuál es esa cuarta etapa? Pues la aceptación de la realidad y la puesta en marcha de lo que será este nuevo cambio. Este nuevo cambio. Antes de entrar en materia, vámonos entonces ahora a la Biblia. Y para irnos a la Biblia vamos a hablar un poco de historias. ¿Te parece? Sígueme. Pues, como te decía, cambios, historia, la historia judía. La historia judía todos conocemos que comienza con Abraham, unos 2000 años antes de Jesucristo. Y no tiene sentido todavía y conocimiento, toda esa historia judía hasta que no vienen los reinados. Y en el orden 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Estos gobernaron, algunos con y sin temor de Dios. Pero ¿qué fue pasando a través de la historia? Una vez muere el rey Salomón, entonces todo comienza a cambiar. El estado comienza a dividirse en dos. Se partió todo ese reencuentro que duró cientos de años para llegar ahí, a lo que pudo reconstruir David. Se fue disolviendo porque se fueron alejando del Señor. Y se disolvió en dos naciones, que fueron ¿qué? Reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur, Judá. Pero ¿qué pasó aquí? Pasaron los años. ¿Y qué pasó luego? Hubo caos, hubo invasión, hubo descuido. Porque los cambios no fueron para bien, porque se olvidaron de Dios. Fueron cambios para mal. Pero ¿qué pasa luego? Los 586 años antes de Jesucristo, entra una invasión del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Comienza el exilio, lo que en la historia se llamó el segundo éxodo. Pero antes de eso, en 720 años de que también los asirios invadieron todo eso y se aprovecharon de las debilidades, y Israel desapareció, y muchos de los que quedaron del norte huyeron hacia el sur. Pero ¿qué pasa luego de Nabucodonosor? ¿Quién viene? El rey Ciro. Y ese rey Ciro lo usa Dios. Un rey que no conocía a Dios es usado por Dios. Dios lo usa para levantar, liberar y comenzar a reconstruir a su pueblo. Muere ese rey medo-persa, y luego de la muerte de él viene un rey de la misma estirpe llamado Artajerjes. Cuando oímos el nombre de Artajerjes, entonces como que nos llega alguien a la mente, y es del personaje bíblico que estaremos hablando hoy. ¿De quién estamos hablando? De Nehemías. Me suena así, Nehemías, claro, Nehemías. Y cuando hablamos de Nehemías, normalmente la gente piensa en un copero. ¿Y qué es un copero? Bueno, un copero se supone que es el que entrega copas, el que sirve copas. No, la función de este servidor del rey era especial, era exclusiva, era poner su vida, tenía que estar ahí siempre con él, intimaba con él, se enteraba de todas las cosas. Dicen historiadores que para poner un copero
en dicho puesto tenía que ser una persona de buen porte, una persona de buen rostro, una persona de confianza, una persona que cuando se dirigía a la otra persona hablara cosas con elocuencias. Pero Nehemías no era cualquier persona. Nehemías era una persona que temía a Dios. Se sabe poco de Nehemías y de su descendencia. Solo se menciona a Anani, aparentemente Ananías, un hermano de él, y que era hijo de Acalías. Nadie sabe quién era Acalías, más nada. Pero pregunta en uno de sus viajes que hizo Anani, pregunta por su ciudad. Pregunta por su ciudad. No sé si te ha pasado en algún momento, así como hablábamos de cambios ahorita. Cuando te crías en un sitio, cuando eres un sitio, de esencia un sitio, vayas donde vayas, extrañarás ese sitio. Es como que cuando vas, aunque nunca fuiste al campo de tus padres o a la tierra de tus padres, siempre como que por la historia que te han hecho anhelas ir. Y cuando vas, lo haces tuyo. Este hombre no conocía esa tierra. Recuerden que este hombre había sido exiliado, había vivido toda su vida en esos reinados, había sido un hombre cautivo, pero se le hablaba de sus orígenes. Y ya muchos habían partido porque el rey Ciro le había dado el permiso. Muchos habían partido, ya Esdras había hecho un trabajo, pero este era hombre un copero y pregunta. Y cuando se le dice la respuesta, ¿qué dice la respuesta cuando leemos Nehemías 1 en su verso 4? En su verso 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Le dolió lo que oyó. Le dolió lo que oyó cuando tenemos que leer el versículo 3 más adelante. Dice: oré delante de Dios, el Dios de los cielos. Este hombre se compungió cuando supo la realidad de lo que es su tierra, porque estaba debilitada. Estaba debilitada. Cuando le dijeron que los muros y sus puertas estaban quemadas. Él sabía la importancia de estos muros. No solo era levantar una iglesia, era levantar esos muros, simbología de fortaleza y de seguridad. De fortaleza y de seguridad. Cuando oigo estas cosas, estas palabras, es como soy creyente, pero tengo que fortalecer mi vida con la fe y con los actos que Dios me manda. Por ejemplo, la oración. Esa es la oración que hace levantar ese vallado, esa barrera de protección, de cerco delante de ti. Pero yo no vine a hablarte simplemente de este tipo de cosas, sino de cambios, ¿verdad? Hablamos de cambio. Pero ¿qué hizo Nehemías? Nehemías no fue rápidamente huyendo donde el rey a decir: está pasando esto y esto, quiero que me ayude. Tú sabes que tú y yo tenemos muchísimos años trabajando y somos de confianza. No. Él se fue delante de Dios a buscar dirección del Señor, a esperar en el Señor, para que el Señor le abriera las puertas. Muchas veces Dios pone algo en nuestras manos y creemos que las cosas van a pasar del día a la mañana. No, los cambios no necesariamente tienen que ser así. Los cambios pueden ser paulatinos, lentos. Dios sabe dónde te va a llevar, cuándo te va a llevar y cómo te va a llevar. Pero tienes que esperar en Él. Esperar en Él, lo más difícil. Esperar en Él, confiar y esperar en Él. Nehemías sigue orando. Pasa un tiempo, pero Nehemías está afligido. Nehemías es un ser humano, sabe la condición. Después que te enteras de una noticia, te afliges. A veces quieres actuar, pero es que tu corazón está afligido. No puedes negarlo.
Esa apariencia no puedes taparla, aunque te maquilles, aunque te vista bien, aunque tengas que estar delante del rey sirviéndole. Pero en algún momento ese semblante tuyo dirá tu realidad. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Asimismo, tus expresiones continuas, como tú reflejes el gozo del Señor, va a depender de tu vida. Pero ¿qué tiene que ver eso con cambio? Nehemías no sabe a qué se va a enfrentar, pero él quiere que Dios le use como instrumento. Ya Dios lo comenzó a usar como instrumento, pero él no entiende ese propósito. Este hombre está allí con un propósito, siendo copero unos años, para luego el Señor movilizarlo a construir un muro, a enfrentar adversidades en su pueblo, a cambiar todo lo que tiene que ver con Jerusalén. Todo con lo que tiene que ver. Este hombre no es un simple copero. Este hombre es un instrumento del Señor que tú y yo podemos ser en cualquier posición que el Señor nos ponga. A veces creemos que la posición que el Señor no es la que me merezco. No, porque el Señor me puso fue a hacer tal cosa con la capacidad que yo tengo. No te desesperes, no te desalientes, no te desanimes. Ahora, séle fiel al Señor donde quiera que Él te ponga. Séle fiel al Señor y espera en Él. Y Él hará y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que espera en Él, séle fiel. Los cambios van a venir. Los cambios van a venir como vinieron para Nehemías. Nehemías, llega el momento de hablar con el rey. Y cuando llega el momento de tú hablar, no te puedes guardar las cosas. Tienes que hablar con claridad y tienes que decir las cosas como son. Nehemías habló con el rey como debió hablar. Se lo dijo todo. Y el rey, tocado por Dios también, porque cosas que pasan así tienen que ser tocadas por Dios, pues el rey accedió. El rey accedió y le dio cartas. Cuando Dios abre puertas, nadie la puede cerrar. Así, por eso te digo, cuando vienen cambios de parte de Dios, confía en el Señor, que serán para provecho tuyo y de los tuyos. Confía en Dios y espera en Él. Pero el copero, luego pasa a ser un constructor. Un constructor. Normalmente tú, para ser un constructor, tienes que ir a una universidad y hacerte ingeniero. Pues Nehemías se reviste de Dios, busca la dirección de Dios, espera en el Señor y se convierte en un constructor. Cuando llega a Jerusalén, tampoco llega con todo lo que tiene que llegar. No comienza a hacer todas las cosas, sino que ve el panorama, reconoce el terreno donde se va a mover. Dice la Biblia que llora frente a las puertas quemadas. Llora frente a las puertas quemadas. Espera y luego comienza el trabajo. Luego comienza el trabajo. Gloria a Jesús. Y comienza esa reconstrucción de ese muro. Cuando comenzamos a trabajar para el Señor, independientemente de que Dios ponga todas las herramientas en nuestras manos, siempre, oye bien, siempre vamos a encontrar obstáculos, oposición. A Nehemías, independientemente de que había sido promovido de cargo de copero a constructor, dirigido por Dios, también encontró oposición. Y tú y yo la vamos a encontrar donde quiera que estemos. Habrá oposición, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y estamos en este mundo de tinieblas y de maldad. Pero el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Entonces,
independientemente de donde Dios te ponga, independientemente de donde Dios te lleve, si es Él que lo hace, el cambio será a positivo. Y no creas que ya Nehemías llegó a su final con esto. No es así. No, él no ha terminado. Él construye el muro. El pueblo lo ayuda. El pueblo se pone con él día y noche. El pueblo construye ese muro y se hace. Y Jerusalén es fortificada. Cuando la iglesia trabaja unida, la iglesia avanza y es fortalecida. Tú y yo, independientemente del líder, había muchos hombres ahí con liderazgo, muchísimo, pero tuvo que venir uno dispuesto, de lejos, comprometido, y a ese Dios lo usó. Pero el pueblo, independientemente de que hubo oposición en un inicio y de afuera, pero el pueblo apoyó, el pueblo trabajó y hubo victorias. Un pueblo unido jamás será vencido y es fortalecido. Se construye el muro, se fortifica Jerusalén, pero Nehemías no queda ahí como el constructor. Nehemías luego es promovido otra vez porque es visto con agrado por el pueblo. Y Dios lo lleva a ser el gobernador de Jerusalén para aquel entonces. Mira, de copero a constructor a gobernador. Tú y yo no sabemos dónde Dios nos va a llevar. No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, si trabajamos para Él continuamente, si trabajamos para Él enfocados, esforzados, si trabajamos para Él sin darle marcha atrás, sin pedir tantas explicaciones, sino creyendo en su voluntad, promociones vendrán a nuestras vidas. Los cambios serán positivos. Los cambios serán para promoverte. Nehemías no fue uno que se escapó de las 4 etapas de los cambios. Nehemías no fue uno que se escapó de eso, te lo aseguro. Nehemías pasó por su shock. Nehemías pasó por su momento emocional. Nehemías entró en acuerdos con el Señor y Nehemías luego aceptó el rol que Dios le había puesto en sus manos. Si tú tardas, y es aquí donde yo quiero que tú ahora te centres. Si tú te enfrascas en el shock y te quedas ahí, y luego vives airado y buscando un sentimiento, un culpable, pues tú vas a tardarte bastante. Tú vas a tardarte bastante. Tú tienes que entender que en Dios todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y mientras más pronto tú rebases estas 2 etapas, entonces más fácil será para ti los acuerdos y la aceptación. Así es, el acuerdo y la aceptación será rápido para ti. Y tú podrás rebasar ese tiempo precioso que nunca se va a recuperar. Pero hay que hacer ese trabajo. Meditar, esperar en Dios y ejecutar, independientemente cuál sea el cambio que llegue a tu vida. Independientemente, puede ser un cambio muy fuerte. Acéptalo. No te quedes en el shock, no te enfrasques en la ira. Avanza en Dios y serás promovido para bendición como lo fue Nehemías. Y podrás ser un ente aportador del reino de los cielos aquí en la tierra, donde quiera que Dios te ponga.
Para eso nos llamó el Señor, para ser canales de bendición. Cambios, sí, vendrán, pero lo trabajaré como lo trabajaron los hombres y mujeres de Dios. Y yo sé que será para bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quiero que ahora oremos para que nosotros todos seamos referentes de los cambios para bendición. Yo, y sé que tú, quieres ser un canal de bendición para mi comunidad, para mis amistades, para mi familia, para mi iglesia y para el reino de los cielos en esta tierra. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, Señor. Tuyo es el reino, Jesús. Gracias, Padre, por todos los que han escuchado esta noche tu palabra. Tu palabra es bendición, tu palabra es vida eterna. Señor, tu palabra es refrigerio. Señor, gracias. Ayúdanos, Jesús, a ser padres, entes productivos para tu gloria en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser, donde quiera que tú nos pongas, canal de bendición. Señor, ayúdanos a aceptar los cambios que vienen a nuestras vidas, asimilarlos, Señor. Padre, permite que yo, donde quiera que esté, no sea una piedra de tropiezo, sino que pueda ser, Señor, de bendición. Gracias, Jesucristo, por tus misericordias y por tu amor mostrado, Señor, en la cruz del Calvario, por mí y por todos los que nos están escuchando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.
La Iglesia Remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés,